Eh, bueno, ¿cómo han estado mis hermanos? ¿Bien? Amén. Siempre que uno va a predicar, está expectante a lo que pueda suceder, Amén. porque siempre he creído que Dios es el que habla. Amén. Amén. Y Él en su gran misericordia, desde muchos años, Él en su gran amor usa a los hombres para poder hablar a su pueblo. Amén. Y lo creemos que en este tiempo Él lo sigue haciendo. Así es. Bueno, estoy tratando de aprender esto. Cuando preparaba este mensaje, yo creo que muchos de los mensajes que preparamos, que el Señor nos permite entregar, siempre va de acuerdo a lo que nosotros como hijos de Dios estamos viviendo. Y yo creo que el Señor, a través de su palabra, siempre nos dice o nos pide volver a empezar. Y el mensaje que quisiera entregar esta mañana es relacionado con eso, con volver a empezar. Amén. La pregunta que nos podemos hacer antes de ir al versículo bíblico de esta mañana es: ¿cuántos de nosotros nos hemos equivocado al punto de pensar de que Dios ya no nos va a volver a dar una oportunidad de volver a levantarnos, de volver a empezar? Porque miramos nuestra vida o lo que hemos hecho como algo tan terrible, que a Dios le hemos ofendido de una forma tan terrible que Dios dice: ya, a ti ya no te consideraré. Pero al ver las Escrituras nos podemos dar cuenta de muchos hombres que cometieron errores que quizá usted ni yo cometamos. Asesinatos, mentiras sin límite. Podemos ver en Abraham, ustedes dirán: Abraham, sí, Abraham fue mentiroso. Luego Isaac, Jacob, cuando se puso de acuerdo con su madre para engañar a su padre Isaac, cosas terribles que sucedieron en la Biblia que nos da a entender. Moisés fue un asesino, un prófugo de la ley. La mayoría de los apóstoles mintieron, le dijeron al Señor: estaremos contigo hasta la muerte, dijo Pedro, estaré contigo. Pero cuando llegó la prueba, cuando realmente tenían que enfrentar la muerte, todos se volvieron atrás y le volvieron la espalda al Señor. ¿Por qué este relato respecto a esto? Porque muchos de nosotros en algún momento hemos pasado por alguna de estas situaciones que estos hombres vivieron. David dice que era conforme al corazón de Dios, pero fue un adúltero y un asesino. No solo eso, preparó la muerte de su general. Es que eso es tremendo. Uno, si lo mira de forma humana y digámoslo de alguna otra forma, al verlo en este tiempo, diríamos, ni siquiera lo consideraríamos para que estuviera en este lugar. Siendo muy sinceros, no le haríamos, pero la cruz, diríamos, este hombre o esta mujer es, ¿cómo se podría decir? Ya no está en la línea de los que puedan ser usados por Dios. Y eso, el enemigo muchas veces aprovecha eso de lo que pasa por la mente de los hombres para detener el propósito de Dios. Porque sin duda Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y la mejor arma del enemigo es el engaño, es la mentira. Dice que es el padre de la mentira. Eso quiere decir que es experto en engañar. Y él sabe en dónde hincar el diente
para debilitar al Hijo de Dios. Él ya te conoce, no como el Señor que nos conoce, ¿cierto?, desde la fundación de los tiempos, pero Él apenas naciste empezó a buscar dónde y lo que te afectaba. Y aún si vienes de una familia donde no tuviste a tu padre o a tu madre y te rechazaron, wow, ahí sí que Él mete su mano, o decimos nosotros acá en Chile, no sé si en otros lugares dice que mete su cola. Sabemos que no tiene cola, pero lo han personificado de esa forma, ¿cierto? Pero pica esa cola a veces. Bueno, para eso quisiera primero que todo, antes de entrar ya en el mensaje, que pudiésemos orar, ¿les parece? Como usted lo sienta, si quiere ahí sentadito o parado, como usted, el corazón siempre inclinado, sí, a Él. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad de poder predicar tu palabra. Señor, aquí hay hijos tuyos, Señor. La responsabilidad de entregar un mensaje donde hay hijos, Señor. Padre de tu iglesia, usa mi vida con humildad, con poder, Señor, para hablar en esta mañana. Aquí estoy dispuesto, Señor, mi vida, mi corazón. Háblanos, Señor. Te lo pido, Padre. Prepara, Señor, nuestros corazones. Tu mesa está servida, Señor. Háblanos en esta mañana. Levántanos, fortalécenos, Señor. Cambia nuestros pensamientos. Señor, danos nuevas fuerzas, Señor. Siempre hay una esperanza en ti de poder seguir, de poder volver a levantarnos. Y eso, Señor, en esta mañana te lo agradecemos y glorificamos, Señor. Y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. En Marcos 14, versículo 30, por favor, busque. Marcos 14, versículo 30. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa muy seguido, que siempre que Dios me da la oportunidad de predicar un mensaje, si bien tenemos vivencias todos los días, ¿cierto?, cotidianas, pero cuando me toca predicar el mensaje siempre ocurre algo adicional, ya sea bueno o malo, pero es muy notorio, como muy marcado. No sé si le pasará al obispo Abacú, al obispo Hernán, que están constantemente predicando, pero a mí me pasa. Pero eso el Señor me ha enseñado a que te voy a hablar a través de esto, te voy a procesar para que puedas entregar el mensaje. Entonces, a veces me asusta, pero me agrada. Es una sensación, es algo, como se podría decir, espiritualmente adrenalínico, no sé cómo se dice la palabra, pero me produce algo y sé que el Señor es porque Él va a hablar. Amén. En Marcos 14:30 dice: y les dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Aquí estamos hablando de Pedro y sus discípulos, ¿cierto? Pero antes de desmenuzar esta parte, quisiera hacerle una pregunta. Dice: ¿cuántos en sus vidas sienten que han fracasado y le han dado la espalda a Dios y piensan que el Señor se ha olvidado de ustedes? Yo creo que todos, en algún momento, en el fracaso, y dependiendo el error o el pecado que hayamos cometido, nosotros lo ponemos en una balanza. No, es que esto es mucho, entonces Dios ya se olvidó de mí. Esto no es mucho, como que le ponemos nosotros medida, ¿cierto?, un barómetro al pecado, de cuánto es lo que podemos pecar, ¿cierto? Es como Dios nos va a usar, y le ponemos un barómetro al pecado. Pero el Señor dice que para Él
Todos los pecados son iguales. Miren, lo curioso de esto, por ejemplo, esto obviamente es la palabra del Señor. El que cometa adulterio, la palabra de Dios nos enseña que Jesús dijo que aún el que comete, pero aún el que dice que codicia con su corazón, ya ha hecho lo mismo. Estoy parafraseando el versículo, ha hecho lo mismo que el que lo hizo en comisión o aquel que lo pensó. Es lo mismo. Pero Dios todos los días dice que sus misericordias son nuevas, o sea, Él está dispuesto a perdonarnos, porque hay un propósito que Él desde antes de la fundación del tiempo ya lo pensó para con nosotros. Amén. Vamos a Mateo 8:23, por favor. Es que aquí hay dos historias que me llaman mucho la atención, de acuerdo a lo que nosotros podemos también estar viviendo. Mateo 8:23. Después vamos a volver a Marcos 14:30. Me gusta ponerle títulos a los mensajes para que nosotros vayamos de alguna forma interiorizándonos en la historia o en la palabra que Dios quiera entregarnos. Y este título es volver a empezar. Amén. Volver a empezar. Todos los días debemos volver a empezar. Amén. Mateo 8:23. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, esta parte es súper importante, ¿qué estaba haciendo Jesús? Dormía. Ahora, bueno, seguimos leyendo en el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ahora vamos, por favor, a Marcos 6:45. Y no olviden lo que acabamos de leer. Recuerde que en la barca él estaba ahí, dormía. ¿Amén? ¿Cómo usted estaba? No. ¿Qué estaba en Marcos? ¿En Marcos qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Amén. Y ahora, Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Recuerden, se fue al monte a orar. ¿Dónde estaba? En el monte. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí vemos dos que me llamó mucho la atención cuando yo lo leí. Vemos dos historias similares, en la cual los discípulos estaban en una barca, pero en una ocasión estaba Jesús con ellos, pero dormía. Pero en la otra estaban solos, pero Jesús se le apareció caminando sobre el mar. Si esto lo aplicamos para nuestro tiempo y para nuestra vida, muchas veces pensamos en nuestra barca, hagamos una comparación de esto. Nuestra barca puede ser nuestra casa, puede ser nuestra vida o puede ser la iglesia. Y pensamos muchas veces que hay momentos en que Dios o Jesús duerme, como si no le importara lo que nosotros lo que estemos viviendo. Podemos asimilar también que la tormenta simboliza un gran problema que tengamos. Y entre oramos y pedimos al Señor, la tormenta y el problema no deja de ser. Y decimos: ¿y dónde está el Señor? Y Él está, y decimos: Él duerme, Él no se preocupa por mí. Pero en otros momentos también pensamos que Dios no está ahí. Entonces en algún momento pensamos que Él duerme, que no se preocupa, pero en otro, algo peor, pensamos que Él no está. Y muchas veces nos pasa eso. ¿Y cómo lo podemos nosotros comprobar en nuestra vida que eso a veces sucede en nosotros? Cuando viene la desesperación.
Cuando decimos mi problema, esta tormenta no va a cesar, este problema no va a terminar. Y viene el Señor y pensamos que Él duerme o pensamos que Él no está. Y nos dice cariñosamente, hombres de poca fe. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pasado por esto en nuestra vida? ¿Y qué nos estaba enseñando? Mire, Pablo dijo en algún momento, dijo ser imitadores de mí, pero como yo, de Cristo. ¿Qué estaba enseñándole, yo creo, Jesús en ese momento a sus discípulos? Le estaba enseñando un salmo, yo creo, en el cual dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. En estos tiempos hay muchas familias, muchas personas que no pueden dormir a causa de los problemas. Y Jesús en ese momento había una gran tormenta y él dormía plácidamente. La pregunta es para nosotros, ¿podemos dormir plácidamente pensando que hay un Dios que se preocupa de nosotros? O que se ocupa, dicen algunos. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. En medio de toda situación, en medio de todo problema. Mire, quiero contarle un testimonio que ya a mi esposa la tengo ya, como decimos aquí en Chile, chara, ya con este testimonio, porque se lo conté a ella primero y después se lo conté a otra persona y también estaba ella presente, pues entonces ahora va a ser la tercera vez que lo voy a contar. Algo muy confidencial, ¿ya? No es muy confidencial, mejor que no se lo voy a contar. No. Ustedes saben en qué trabajo yo. ¿Ya? Cuando llueve, no puedo trabajar. ¿Ya? Entonces, hubieron días de mucha lluvia, por lo tanto, si llueve un día, el otro día tampoco se puede porque las canchas están en mal estado. Entonces, yo lo cuento con gracia, pero a la vez con, no sé, con una satisfacción. Bueno, no siempre sucede, pero sucedió esta semana. Y estaba calentito en la cama, y estaba lloviendo y se escuchaba cómo caía la lluvia y yo bosquejando el mensaje, ¿ya? El lunes. Y viene ese que quiere hacerse mi amigo todo el tiempo, que yo no lo quiero como amigo, y usted tampoco, ¿ya? Que es el enemigo, y viene y me trae al recuerdo en lo que yo trabajo. Claro, está lloviendo y el otro día tampoco voy a poder trabajar. Y si yo miro el teléfono y veo el tiempo, los días que se vienen más de lluvia, ¡ay, Señor! Y de verdad que aflige, pero de verdad que es lo que me pasó. Y no es que uno sea más espiritual que otro, hermanos, ¿verdad? A veces somos tan faltos de fe, tan faltos de espíritu, que por eso Dios nos habla. A veces pensamos que Dios nos habla por ser tan espirituales. A veces Dios nos habla porque somos porfiados. Entonces, en ese momento, el Señor me dice, tranquilo, me dice. Yo sé que fue el Espíritu Santo porque trajo una paz tan grande, me dijo, yo soy dueño del tiempo y soy dueño de tu vida. Soy yo el que te sustenta, no tus alumnos, no lo que haces. Entonces en ese momento recibí una paz tan rica, digámoslo así, de una forma tan coloquial, tan rica, que yo seguí bosquejando el mensaje, pero en eso me empiezan a llamar los alumnos. Otros empezaron a transferirme clases para más adelante. Y dije, ¿qué pasó aquí? Se me arreglaron como 2 semanas en un rato. Y eso no me pasa siempre. Entonces, no me piden que lo invite a almorzar ni nada, si no es para tanto, ¿ya? pero fue una bendición tremenda y Dios a través de eso trajo tranquilidad a mi vida. Pero primero, a través de esto entendemos que yo no le dije al Señor, despierta, ayúdame que perezco, mira la tormenta, o acaso no ves que yo necesito. No, en ese momento yo lo único que hice fue tranquilizarme y decir, Señor, tú tienes mi vida bajo tu control. Nada de lo que a mí me pasa escapa de ti, porque yo soy tu hijo. Y vino esa paz y con una respuesta. Y yo eso le quiero animar en este día, que usted también espere la respuesta del Señor. Si a Dios nada de lo que a usted le está sucediendo en este momento se le escapa de las manos.
Aún las cosas, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice que hemos sido llamados conforme a un propósito, pero a los que aman a Dios. Si usted le ama, puede caminar tranquilo y en fe que Dios es por usted. Amén. Déjeme leerle esto. Aquí podemos ver dos historias similares. Una, la cual Jesús dormía en la barca, y la otra en que Jesús los dejó solos en la barca. Muchas veces nos encontramos en una de estas dos posiciones, en la cual pensamos que en medio de la tormenta Dios duerme como si no le importara nada. Y la otra, que el Señor está lejano como si no le importara la tormenta y la dificultad que estamos pasando. Y nos olvidamos que Jesús no duerme y tampoco está lejano. Muchas veces Dios tendrá que repetir el cuadro como en estos versículos. Dos momentos en la barca, uno donde Jesús dormía y el otro donde estaba ausente. Quizás en nuestra vida viviremos momentos similares en los cuales tendremos que repetir el proceso, ya que el primero no lo aprobamos por falta de fe. ¿Te has sentido alguna vez repitiendo la misma situación en tu vida? A veces nos tenemos que preguntar, ¿por qué se repite esto en nuestra vida? Porque a veces no hemos sido aprobados. Y por eso Dios lo permite. Usted yo sé que han habido momentos que ha tenido quizás con su esposo o su esposa. Como que hay un déjà vu, como que si esto lo... es porque quizás Dios quiere que eso que usted vivió lo pueda superar. No sé, a ver, algo muy cotidiano. En la forma que le hablé, en la forma que lo miré, en la forma que me expresé. Y usted volvió a contestar de la misma forma porque el otro no supo callar o no supo responder lo que usted quería. Bueno, no sé por qué lo estoy diciendo aquí si todos ustedes no pasa esto. No creen. Somos todos iguales. Somos del mismo equipo. No, pero soy yo el culpable. Cuando Jesús dormía en la barca, los apóstoles estaban desesperados. ¿Será que Jesús les estaba enseñando algo? Me imagino que sí. Bueno, esto se lo acabo de mencionar. Cuando Jesús, yo creo que le estaba enseñando este salmo. Dios quiere que usted y yo durmamos tranquilos. ¿Sabe que quizás esta noche sea la que usted duerma de modo desesperado? Y usted vaya a decir, si tú eres mi Dios. Y las deudas. Y el dinero, porque a veces eso, pero bueno, aquí me puedo meter en problemas, pero en la palabra, pero dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando usted se preocupa por el dinero, y en las deudas, entonces está poniendo a Dios de lado. Sí, es lo que dice la palabra. Si usted se preocupa por el dinero, entonces está poniendo el dinero como un Dios, literalmente, sobre él. Por eso cuando a usted le falte y usted sienta que no va a poder llegar a fin de mes, usted diga, no, mi Dios es el Señor. Él proveerá. Amén. Respecto a volver a empezar, les quiero contar una historia muy breve. En el año de 1952, se lo voy a parafrasear porque es un poquito larga la historia, una mujer llamada Florence Chadwick, ¿ya? Esta mujer era una nadadora en la cual quiso cruzar en Estados Unidos la bahía Catalina, que se llama. Y esta mujer al nadar, eran 42 kilómetros, era una profesional. Recuerde que el título es Volver a empezar. Y en esto, ella iba nadando y se levanta una bruma muy, muy espesa, una neblina muy espesa. Y ella estaba muy cansada. Obviamente la rodeaban unos botes, ya por si acaso dice la historia que era por el peligro a los tiburones. Pero ella se cansó y a la vez, como no veía nada por la neblina, y iba tan cansada que se subió a la barca o a la lancha que la estaba guiando, la estaba resguardando. Lo triste es que cuando empezó a disiparse la neblina se dio cuenta que quedaban como 2 kilómetros para haber llegado. Esta mujer se sintió triste, pero pensó y dijo, lo voy a volver a intentar.
Para hacer más corta la historia, la misma se repitió la historia. Se volvió a levantar la neblina, pero ella se acordó de ese momento y quiso seguir avanzando. ¿Y qué sucedió? Llegó a la orilla y lo logró. ¿Por qué? Porque ignoró esta vez lo que no veía. Y a veces pasa lo mismo en la vida de los cristianos, por causa de no ver la promesa o el propósito, nos detenemos y nos bajamos de alguna forma. Bueno, ella se subió a la lancha, pero nosotros nos bajamos del propósito. Amén. Cuando estaba solamente quizás al otro lado de la cortina de neblina. Y Dios nos invita muchas veces a nosotros a seguir adelante aunque no veamos. Este es un ejemplo para mí, un ejemplo de fe, porque es lo que este tiempo el Señor nos ha llevado a hablar mucho de la fe como iglesia. Después la fe, la certeza de lo que vemos. No, pues, es la certeza de lo que no se ve. Pero tú me amas tanto, Habacuc, que todo lo que yo digo me dices amén. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe no se hace vida en nosotros si vemos. ¿Cuánto han visto a Dios alguna vez? Pero lo vemos a través de los hermanos, ¿cierto? Usted lo ve a través de mí, pero yo lo veo a través de usted, a Dios. Claro que no lo hemos visto, pero creemos que hay un Dios, porque su presencia a través de su Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Volvamos a Marcos 14:30. Y les dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Amén. Y luego dice el 31, lo vamos a leer igual, más, aunque no es lo medular, pero para el contexto nos sirve. Amén. Más él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En este pasaje la frase antes que el gallo cante significa antes que amanezca. Amén. Y Jesús le está diciendo a Pedro que le negará 3 veces en un plazo de 3 a 5 horas, hermanos. Yo me pregunto, ¿qué hombre niega a su maestro en un plazo de 5 horas? Con todo respeto a todos ustedes. Quizá usted cometió algún error, no le llamemos pecado hoy día, ¿ya? ¿O sí? Ya, sí. Me dice que sí. Hemos cometido algún pecado, pero en un día, ¿ha cometido 3 pecados usted en un día? Bueno, algunos sí, pero quizás no es muy recurrente cometer 3 pecados en un día. Y más en un promedio de 3 a 5 horas. Pedro lo hizo. Pedro en un lapso de 3 a 5 horas negó a su maestro. Y lo más increíble es que él vivió con él 3 años. Dormía con él, le escuchaba, sabía que era el Mesías, ya que a él le fue revelado que él era el Mesías. Y aún así, él le negó. En el cristianismo el gallo es un símbolo de la resurrección, la luz y la vuelta de Cristo en el juicio final. ¿Por qué Jesús usó la frase antes que el gallo cante? Podía haber dicho antes del amanecer solamente. Pero lo que le dio a entender y le reveló a Pedro es que yo voy a resucitar. Por eso cuando dice ahí, usó la analogía del gallo dándole a entender que él resucitaría. Y le dijo: Pedro, antes que amanezca y aún antes que yo resucite, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y por qué también? A mí me llama mucho la atención esto. Dice, ¿por qué Jesús usó la frase antes que el gallo cante? Solo podía haber dicho antes del amanecer. Pero la verdad que usó como referencia al gallo dando a entender su resurrección. O sea, diciendo a Pedro: me negará 3 veces antes que yo resucite. Y en el caso nuestro, recuerde que también el gallo simboliza el juicio final. Y en el caso nuestro, él me negarás
1500 veces antes que yo vuelva. Mire, el punto es que yo no estoy usando una ironía con esto, sino es una realidad de que nosotros le fallaremos a Dios tantas veces sea posible antes que Él vuelva, y aún así Él te volverá a perdonar y te volverá a levantar y te volverá a considerar. Ahora, ¿esto da pie para que usted peque como se le ocurra? No. Lo que pasa es que Dios no quiere verle derrotado. Y el enemigo aprovecha cada error y cada pecado que usted comete para decirle que te vas a levantar de nuevo. ¿Lo habrá hecho con Pedro? Seguro que tiene que haberlo hecho con Pedro. Mira lo que el diablo, yo creo que se le tiró como una bestia que es. Y le hablaba fuerte, ni siquiera yo creo que le susurraba a Pedro. Le decía, le has fallado a tu maestro. ¿Por qué? Porque el diablo también sabía el poder que iba a haber en Pedro. Y el diablo sabe también el poder que Dios ha puesto en ti a través de su Espíritu Santo. Pero Él sabe que puede trabajar en tu conciencia humana. En cada uno de nosotros hay una debilidad que el enemigo conoce. Algunos son más mechita corta que otros. Y el enemigo se aprovecha de eso. Mire, que tengo que decirlo así. No les conozco, pero Dios como le conoce. Y Él está hablando esta mañana. Quizá algunos de ustedes en su intimidad tienen cosas que ojalá nadie sepa. Porque para usted son terribles, usted lucha con ellas. Como las que tengo yo y también lucho con ellas. Pero dice, como decía en la predicación anterior, que Él se perfecciona en la debilidad. Porque esa debilidad que tú tienes, así como Pablo rogó por esa debilidad, ¿se recuerda? Él rogó que se la quitara el Señor, pero el Señor no lo hizo, porque dice que mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque eso que tú tienes, esa debilidad que hay en ti, es la que te lleva a estar de rodillas. ¿No te ha pasado que el Señor, ayúdame en esto, no quiero fallarte en esto? Y usted se levanta en victoria, pero el Señor ahí lo deja, porque es la mochilita que le ayuda a poder bajarse, para que no se envanezca el hombre que hay en ti o la mujer que hay en ti, si no sea su espíritu, si no sea Él mismo en ti. Amén. ¿Qué hombre niega a Jesús 3 veces en un lapso de 5 horas? La excusa podría ser alguien que está sumamente desesperado y atribulado, donde primero está su vida que la honra de su maestro. Mi pregunta es, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Tan desesperado o desesperada que no ves la mano de Dios obrando en tu vida y te has atrevido a negarlo con hechos y palabras? Bueno, Pedro estuvo en esta situación, se llenó de miedos al punto de olvidar su promesa de dar la vida si fuese necesario. La iglesia, hermanos, la iglesia no tiene la respuesta para tu vida. Es la palabra de Dios. Y la palabra que se entrega en una iglesia es la que tiene la respuesta para tu vida. Muchos cristianos en este mismo momento están deambulando por muchas iglesias buscando una respuesta. ¿Por qué? Porque se han sentido de alguna forma golpeados, no amados, pero le echan la culpa a Dios. Y eso les lleva a detenerse en el propósito que Dios tiene para con sus vidas. Y eso es una forma de negar a Dios cuando no vemos una respuesta en Dios. Es una forma de negarlo a Él, pensando que Él tiene que actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos o necesitamos. Pero Él sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Muchas veces nosotros en un ataque de emoción le decimos a Dios, heme aquí. Pero al pasar los días y al llegar los problemas nos olvidamos de las promesas que le hicimos al Señor. Pasa eso. A veces en un culto maravilloso como este, bueno, no es tan maravilloso, pero bueno, yo creo que todo culto es maravilloso, aunque no haya tanto ruido, hermanos. Amén. Cuando me refiero al ruido, usted sabe
Me doy a entender. Amén. Porque usted y yo venimos dispuestos a recibir del Señor. Amén. Y Él está agradado de que usted esté aquí. Muchas veces, como les decía en un ataque, muchas veces nosotros en un ataque de emoción le decimos a Dios, heme aquí. Pero al pasar los días y al llegar los problemas nos olvidamos de las promesas que le hicimos. Y eso pasa cuando tenemos también un llamado. Para los que han tenido un llamado al pastorado, ¿cierto? Me cuesta esta parte, pero es parte de la prédica, no es mío, el Señor me está diciendo que lo diga. Cuando el pastor hizo el obispo, cuando levantó todas las iglesias que el Señor le llamó y por gracia de Dios pudo levantar, ¿cuántos salieron adelante? ¿Cuántos hombres de Dios emocionados por el momento? Así es. Y esto lo digo con mucho respeto, de verdad, por el momento de la ceremonia, por el momento de las fotos, por el momento del internet, pero después tenían que irse a la batalla, al lugar donde nadie iba a estar, a ese lugar donde solo era tú y el Señor. Pero la emoción del momento, aquí estoy, Señor, y todo, wow, y ahí pastor, una fotito, todo ahí. Pero ya se fue solito, es ahí, era como decimos nosotros el momento de la verdad. Entonces eso es lo que nos dice el Señor muchas veces a nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Somos hombres de decisiones o emociones? El Señor nos está llamando a ser hombres de decisiones. Cuando usted se casó también y dijo sí en el altar, la mujer venía con todo el paquete. Los hombres entendemos, no. Los problemas vienen con la decisión. En el matrimonio los problemas son parte. Amén. Como en una iglesia, como en una relación, como en el trabajo, como en todo lo cotidiano, los problemas son parte de la vida. Pero no queremos esa parte nosotros. Queremos solo el bien. Como dijo Job, ¿recibiremos solo el bien de Dios? Dios permite todo para nuestro crecimiento. Amén. Vayamos a Génesis 11:7, por favor. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Acá nosotros entendemos aquí, hay una historia de una torre que quisieron edificar los hombres. Esto es muy importante entender de acuerdo a lo que el Señor esta mañana nos está hablando. Cuando tú y yo nos volvemos a levantar, nos tenemos que volver a levantar en la voluntad del Señor, en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y cuando hablamos de hacer, hay una base en lo que nosotros edificamos. Y esa base es Cristo. Amén. Por eso muchas veces nuestros sueños, nuestros propósitos se desbaratan, porque edificamos de acuerdo a nuestros propios propósitos y para nosotros mismos. Y todo lo que hacemos, dice su palabra, que lo tenemos que hacer para Él, para su gloria. Pero es increíble que todo lo que hacemos para su gloria, también lo disfrutamos nosotros. Amén. Pero estos hombres quisieron edificar una torre tan grande, amén, que decía que querían que llegara ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Pero ellos la estaban edificando desde su orgullo, desde sus propias fuerzas. Era una obra que estaba siendo edificada por manos humanas, no por Dios. ¿Y qué hizo Dios? Vino y confundió las lenguas para que ellos no siguieran avanzando.
Muchas veces en lo que levantamos conforme a nuestra propia voluntad, cuando el hombre quiere levantar algo de acuerdo a sus propias fuerzas, creo yo que viene el Señor y lo confunde para que eso sea desbaratado. Pero no porque Dios sea un Dios que no le importe lo que tú quieras hacer para Él, sino que todo lo que no se edifica en la base de Cristo es imperfecto. Y eso a veces también conforma a una iglesia, conforma a una familia que no está siendo edificada con bases sólidas, que no es la palabra de Dios. Esa familia posiblemente se pueda desbaratar. Y eso es lo que Dios nos insta esta mañana también, a volver a empezar. Quizás la vida que estamos viviendo, la vida que en este momento estamos viviendo, vemos como que edificamos y que se vuelve a desmoronar. Como que nos levantamos y nuestra vida se vuelve a caer. La pregunta es, ¿estamos edificando en la base que es Cristo? ¿O estamos edificando de acuerdo a nuestro propio orgullo? Créame que me cuesta trabajo decir estas palabras, pero a veces la vida del hombre es así. Dios conoce cada uno, por eso yo les hablaba anteriormente que la intimidad del hombre la conoce Dios. Quizá uno de ustedes esta palabra le está ayudando para empezar a edificar en la base que es Cristo. Por eso no has podido avanzar. Por eso tus propósitos los ves desmoronados, porque no estás edificando como Dios quiere que lo hagas. Sino, como si lo vemos a través de esta palabra de Génesis, donde estos hombres estaban edificando de acuerdo a sus propios pensamientos y a sus propios deseos. El orgullo del hombre tiene siempre un límite y se va a golpear siempre contra el fracaso. El orgullo siempre se va a golpear fuerte contra el fracaso. Pero cuando tú edificas en Cristo y el Espíritu Santo te está guiando, tenlo por seguro que ese edificio, ya sea espiritual, ese propósito, ese plan, va a tener buen término. Y no solo vas a alegrar el corazón de Dios, sino también tú te vas a regocijar. Amén. ¿Amén? Amén. Porque fue edificado en la base, que es Jesucristo. Romanos 5:1. Romanos 5:1 va relacionado con este versículo, aunque muchos, yo diría que la escritura completa va enlazada, ¿cierto?, como una. Amén. Y quisiera aplicar Génesis con Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Romanos 5:1 dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre podemos, hermanos, volver a empezar, ya que este camino no es por obra. No es por lo que queremos hacer para el Señor, sino es por la fe que ponemos en Él. Ya que su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra constante inquietud y falta de tranquilidad es por causa de que nuestro trabajo para el Señor, o sea, la obra de nuestras manos, la basamos en nuestro propio esfuerzo. Y esa es la razón que no tenemos la paz que Él desea otorgarnos, porque olvidamos fácilmente que hemos sido justificados por la fe, la cual produce paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que todo lo que hacemos para la gloria de Dios y para la gloria de nuestro Señor y no para la nuestra. Amén. Y cuando entendemos este versículo, que es por la fe tenemos paz para con Dios, ya hemos sido justificados por Él. Entonces usted no obra para ser salvo. Usted está obrando y usted viene porque lo es. Todo lo que hacemos no es para conseguir. Es porque Dios, como ya lo pagó, usted lo hace. Amén. Entonces, pero estos hombres, a través de la obra, querían llegar al cielo, edificando esta torre de Babel.
Y muchas veces nosotros también, sin querer, queriendo, estamos edificando una torre de Babel. Queremos llegar con obras al cielo. Cuando decimos al cielo, queremos llegar con obras ante el trono del Señor. Queremos llegar con obras, hacer más y más y más para agradar a Dios. Y cuando no lo hacemos, nos sentimos tan frustrados que perdemos la paz. Y aquí, como dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya hemos sido justificados, por lo tanto usted ahora puede tener paz. Y si no está obrando conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón y en su vida como propósito, vuelva a empezar. Amén. Hoy, mañana y todos los días. Amén. Se levanta en la mañana y vuelva a empezar. Ya fue justificado. No viva en temor. Amén. Tenga paz para con Dios. Él nos da una oportunidad todos los días. ¿O usted no lo haría con su hijo? ¿O usted lo pondría ahí, no sé, tronco incline, igual que en el ejército? Ya, primero unos azotes, primero te castigo, luego lo que te mereces y ahora a ver qué puedes hacer por mí. Ese no es el Dios que tenemos. Y muchas veces estas cosas ocurren por causa de cómo también hemos sido criados. Por eso nos cuesta tanto muchas veces confiar en un Dios que nos ama tanto. Porque quizás venimos de una familia en la cual nuestro padre nunca nos dio amor. Nuestra madre nunca nos dio amor. Tuvimos un padre ausente y por causa de eso, nuestra conciencia también cree que tenemos un Dios como padre ausente. O quizás también has venido de una familia donde has sido castigado severamente por lo más mínimo que hayas hecho. Por lo tanto, cuando tú haces algo y te equivocas para con Dios, también piensas lo mismo de Dios, que Dios va a venir con la vara y te va a castigar, porque te lo mereces, porque cuando niño fuiste criado de esa forma. Yo estuve en un internado, yo tuve que trabajar mucho en mi juventud con el rechazo, porque yo estuve en un internado desde los 4 años hasta los 11 años, y ahí la pasé muy mal. Toda mi niñez fue un tema de rechazo. Mi padre prácticamente no convivía con ellos, y los fines de semana que nos íbamos para la casa convivía con ellos, pero a mi papá lo veía sentarse a la mesa, como él fue militar, lo veía sentarse a la mesa. Y yo no sabía si comer o parar, no sé. Es increíble, pero a mi papá siempre le tuve miedo. Lo curioso fue que cuando se separó de mi mamá dejé de tenerle miedo, pero lo extrañé. Y vi a mi papá un papá diferente, un papá noble, pero después que se separó de mi mamá. Pero todo ese proceso que yo vivía en el internado, pasé muchas vergüenzas también, porque pasa algo en los niños cuando hay un rechazo, algo natural en la parte natural del ser humano que quizá usted lo sabe, que se orinan, y algunos hasta los 15 años, yo hasta los 11. Y eso es por causa, según los científicos y los más entendidos, por causa del rechazo. Y debido a eso pasamos mucha vergüenza. Imagínese usted, un niño de 7 años o de 9 años se hace en la cama y vienen al otro día, te revisan la cama y si está húmeda, te palmetean y te pegan unos correazos. Y si no alcanzó con eso, con una rama de ciruelo, y esa sí que dolía. Y después de eso, si era invierno, no podías sacar tus colchones. Por ejemplo, había un pabellón a unos 100, 200 metros, y lo dividían después unas salas y otras, y el pabellón que le llamaban, donde en invierno nos ponían a todos los niños ahí, y después venían las mujeres. Y en eso, en invierno, nos juntaban a todos dentro del pabellón con una chimenea. Imagínese usted qué pasaba con los colchones. Había que dormir en ellos de nuevo. Entonces los ponían ahí en la chimenea a secar. Y habían todos los niños, más las niñas ahí en el pabellón, y mientras jugábamos nosotros, cuando ya se secaban, las tías con mucho cariño nos gritaban: ¡vengan los meones por sus colchones! ellas no tenían, ¿cómo se podría decir?
la calidez o el carácter, el amor, de poder decir, ¿cómo vamos a avergonzar a estos pequeños? ¿Por qué mejor no tomamos el colchón y lo llevamos y le hacemos la camita nosotros? No. Nos llamaban y ahí de repente nosotros estábamos jugando y ¡pum! Se acababa el juego y venía la vergüenza. Y no estaba tu mamá para decirte ahí tranquilo, ni el papá. Entonces yo tuve que trabajar en mi juventud con todas esas cosas que vino mi Padre Celestial y me sanó. Amén. Amén. Y me dice que todos los días yo tengo una oportunidad para volver a levantar. Amén. Gloria a Dios. Sí, gracias. Amén. ¿Sabe qué? Yo no lo recuerdo, mi congoja no la recuerdo por mí, no por lo que yo pasé, sino por cuántos niños sufren por lo mismo, y aún en este tiempo. Sí. Madres que no pueden tener hijos y darían su vida por tener un hijo, y llamarlo como esa madre que no lo ama y lo maltrata a diario, con garabatos, con golpes innecesarios. Y ese niño cuando crece, tristemente ve a la sociedad como algo terrible. Todos son malos, ¿por qué? Así es. Si su madre lo trata mal, ¿cuánto más la sociedad que no lo conoce? Pero cuando llegamos al conocimiento de Cristo y Dios llena el corazón del hombre, podemos entender que hay un Dios que siempre estuvo ahí. Sí, amén. Amén. Por eso yo me vuelvo loco con mi nieto. Amén. Y a veces tengo que yo mismo cuidar mi corazón. Porque, por ejemplo, aquí está mi nietecita, la Abby, y salió con mi suegro hace poco, nos sacaron a pasear, la pasaron súper bien. Y yo en el trabajo, y yo, ojalá no le pase nada, pero si anda con mis suegros. Y yo de verdad que yo mismo decía, pero si anda con ellos. Y ahí es donde se viene esa parte donde yo recuerdo que quién estuvo ahí cuando yo estuve solo. Pero el Señor está con usted, hermanos. Él nunca nos dejará solos. Amén. Amén. Voy a apurarme, perdón, no sé si usted ha escuchado sobre la IA. ¿Sí? ¿Cierto? Mire, a la IA le hacen una pregunta: ¿qué pasará con el Sol y la existencia humana? Y la IA responde que el Sol se extinguirá y por lo tanto el hombre tendrá que emigrar a la Tierra, tendrá que emigrar de la Tierra, o sea, hacia otro planeta, fuera del sistema solar. Y en este proyecto está trabajando el hombre más rico del mundo en este momento, Elon Musk. Y él está trabajando en un proyecto, yo diría, el hombre está, yo no sé cómo hay hombres que tienen tanto dinero y son tan poco sabios, y es que es raro, porque la inteligencia y la sabiduría no van de la mano. La inteligencia es una cosa y la sabiduría es otra. Amén. Y este hombre es inteligente, ¿ya? Pero sabio. ¿De dónde se le ocurre que puede tener dinero para llegar y estar o ir a otro planeta? No sé, yo creo que puede ser que la tecnología como ha avanzado puede ser que lleguemos a ese momento, pero no nosotros. Usted sabe que el Sol se va a extinguir, que es una energía agotable, y aproximadamente en 5 millones de años el Sol se va a extinguir. Pero mire lo curioso de esto: este hombre que es ateo, y todos estos hombres multimillonarios, la mayoría son ateos y quieren emigrar de la Tierra hacia otros planetas, están hablando de algo que ya está escrito en la Biblia hace miles de años atrás, y que Dios lo tiene predestinado para su iglesia, para usted y para mí. Amén. Él tiene ya predestinado de que su iglesia estará con él más allá del Sol. Amén. Y estos hombres, obviamente los que puedan emigrar de la Tierra, tendrán que tener miles y millones de dólares
Solamente los multimillonarios podrán salir de la Tierra y vivir supuestamente en otro planeta. Y fuera del sistema solar, porque se supone que el sol se apagará. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ya pagó Sí, amén. por usted y por mí. Amén. Pagó con su sangre Sí, sí. para que nosotros estemos mucho más allá de las estrellas, donde Él ha ido a preparar lugar Sí, amén. en moradas que ya están y un lugar para que estemos con Él, dice. Amén. Y a través de su sangre Él ya lo pagó. Por eso que te tienes que volver a levantar todos los días. Amén. Sí, sí. Entre comillas, a Él no le interesan tus errores, Sí, amén. ni tu pecado. Tú le das más importancia a tu pecado y a tus errores, porque Él ya los pagó Amén. en la cruz. Él ya los pagó. Él ya te dio mañana, como decimos aquí en Chile, condolearte de nuevo. Equivocarte de nuevo. Nuestra garantía es volver a levantarnos. Amén. Amén. Lucas 22:31. No lo busques. Este versículo me llama mucho la atención, ya que el Señor no libró a Pedro. Aquí dice Lucas 22:31. Dice que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. Muchas veces en nuestra vida puede suceder lo mismo. Va a pasar y vamos a preguntarnos, ¿por qué, Señor, estoy pasando por esto? Quizás el Señor no vendrá a decirte, mira, Perico, el Señor me ha pedido, el Satanás me ha pedido para zarandearte. No, quizás no vendrá de esa forma, pero entendemos o entenderemos que Dios, todo lo que tú estés pasando, es para moldear tu vida, es para moldear tu carácter, para lo que viene más adelante. Recuerde que Él dice que cuando vuelvas, estoy parafraseando el versículo para ir apurándome, que cuando vuelvas, dice el Señor, dice entonces, ve con tus hermanos. Después que ya has sido zarandeado, le dijo a Pedro, entonces volverás con tus hermanos. ¿Por qué yo creo que Dios permitió esto en Pedro? Porque en Pedro había una gran misión, que era diferente a los de los demás apóstoles, quizás mayor. Dice su palabra. Y yo creo que también si tú estás pasando por temas bien importantes, bien difíciles, es posible que Dios también tenga algo importante en la cual Él desea usarte. Amén. No nos neguemos a ser probados. No tomemos atajos. Caminemos por la línea recta. No evitemos obstáculos. Eso nos hace más fuertes. Porque Él sabe lo que tiene para ti. A Él no le importa tu edad, no le importa tus años, no le importa cuánto sepas. Lo único que le importa a Él es que tú le creas. Amén. Lo único que le importa es que siempre vayas hacia Él con un corazón dispuesto, aún a pesar de las dificultades que estés pasando. Amén. A través de esta afirmación de Jesús nos podemos dar cuenta que el Señor tenía establecido el futuro de Pedro. Era necesario que él pasara por esta tribulación, ya que al volver de esta prueba estaría preparado para guiar a sus hermanos. El Señor tiene tu futuro en sus manos. La labor de las pruebas y dificultades en tu vida son de agradecer, de engrandecer tu fe y de esta forma glorificar al Señor y dar a conocer a tus hermanos y todo aquel que te conoce que hay un Dios grande. Si usted no ha pasado por dificultades grandes, podrá decirle a otro, tú puedes. A veces Dios permite ciertas situaciones porque tú necesitas levantar a muchos más que no están en este momento pudiendo. Y Dios te ha considerado a ti. Amén. Amén. Mateo 11:28, no lo busque por favor. Jesús a través de este versículo da a entender, porque aquí también van a haber lugares y van a haber hombres, porque aquí, cuando Jesús invita en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Por qué dijo esto Jesús? Apuntando a los fariseos. Vengan a mí, les dijo, porque estos ponen cargas sobre ustedes que ustedes ni siquiera ellos pueden llevar. Y muchas veces, por eso muchos hermanos han deambulado, andan como nómadas de iglesia en iglesia, porque hay iglesias tan legalistas que ponen cargas más pesadas de las que los mismos líderes de esos lugares pueden llevar. Falta de amor, falta de compromiso con los hermanos. Y eso es lo que quieren ver mucho. Por eso Dios prepara a hombres, amén, con el corazón de Cristo. Una iglesia puede decir,
vengan todos los que están cargados y trabajados, porque aquí está Cristo y podrán descansar. Amén. Y me atrevo a decir que estamos en un buen lugar. Amén. 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 Bien, que ten buena. No. Y con este versículo terminamos. Éxodo 2, capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Muchas de las cosas que nosotros hemos hecho quizá en algún momento serán descubiertas. ¿Y qué se nos provoca a nosotros cuando un hombre falla? Llevémoslo a un ejemplo en la iglesia. Este hermano cometió este error, pecó. Póngale el nombre que quiera a ese pecado. ¿Qué hace ese hombre? Lo que hizo quizás Moisés: huir. Huir. Y cuando huyó Moisés, dice su palabra que huyó al desierto y estuvo por 40 años. ¿Y qué edad tenía cuando huyó? 40 años. Note que la Biblia creo que trabaja con números también, ¿cierto? Los números tienen un significado en su palabra. Tenía 40 años y estuvo 40 años en el desierto. ¿Y después de cuánto tiempo fue llamado? 40 años más. A los 80. Mire esto. Primero, antes de irnos al tema de los números, y con esto recuerde, estoy terminando. Un asesino, un fugitivo de la ley, y después en una identidad que no era la que Dios quería para él, que era un pastor de ovejas. Y Dios dice que se le aparece en el desierto, dice que el ángel de Jehová le habló en medio de la llama. Y luego más adelante dice el versículo que Jehová le habló. Aquí hay algo tremendo entre paréntesis, cortito. La Trinidad perfecta presentándosele a un hombre. ¿No le causa curiosidad esto al leerlo? Que la Trinidad perfecta se le aparece a un hombre asesino, fugitivo de la ley y en una identidad que no era la que él tenía que estar. Y Dios lo llama para un propósito mayor y más grande, en la cual lo preparó durante esos 40 años pastoreando ovejas, porque él tenía que después liderar a un gran pueblo. Ahora tráigalo a este tiempo. ¿Usted creería que Dios podría hacer algo con un hombre así? Si somos sinceros, no creo. Recuerde que fue un asesino, un prófugo de la ley, porque arrancó. Él no. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros si matamos a alguien? Huir. Ni Dios lo permita, pero tenemos que afrontar la ley. Es lo que nos corresponde vivir. Pero este hombre huyó. Y aún así, Dios le habló. ¿Dónde quiero llegar con esto? A que lo que tú y yo hayamos hecho, nunca tenemos el derecho de quedarnos ahí. Si Dios ha puesto un llamado en nuestra vida y hay un propósito en nosotros, no hay nada que a Dios lo pueda detener. Nada. Nada, hermanos. Porque a Dios así le ha placido. ¿Qué tan grave has hecho que no te puedes levantar ahora? ¿Mataste a alguien? ¿Estás huyendo de la ley? ¿Tienes deudas como todos?
Estás en una identidad quizás que no es la que Dios tiene para ti. Pero Germán, bueno, algunos me perdón, hermano, mira dónde estamos. No, y no me diga que no se le ha pasado por la mente. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Sincérese con usted. Dios tiene más de lo que usted puede ver aquí a su alrededor. Pero es por su gloria, es por su gracia, porque todo es para Él, y para Él, y por Él. Hay almas que necesitan del Señor. Por eso tu deber y el mío es levantarnos y volver a empezar. Amén. Amén. En su palabra, el número 40 en la Biblia representa cambio y el final de un ciclo. 40 días tuvo el Señor en el desierto, ¿cierto? 40 años vagó el pueblo de Israel en el desierto. 40 años tenía Moisés. 40 años estuvo en el desierto. Y ahora estos 40 años son espirituales en nosotros. ¿Qué significa que sean espirituales? Que en un momento, en el de repente de Dios, es ahora que tus 40 años se cumplieron. Y es hora de comenzar un nuevo ciclo en tu vida. De volver a empezar. Amén. Le invito a ponerse en pie. Amén. Quiero invitarle a orar un momento. Que presente una vez más su vida al Señor. Quizás en aquello que a nadie usted le contaría. Abra su corazón a Dios. Aquel cuarto, igual que en una casa hay un sótano donde mete todos los cachureos, donde piensa que está todo ordenado, pero está todo ahí animado. Vaya a ese cuarto en ese momento. Y dígale al Señor, pon orden en mi vida, Señor. Y deseo que me levantes. Porque quiero volver a empezar. Quiero volver a creer. Para los que no están viviendo este proceso, pida por aquel que el Señor ponga en su corazón en este momento. Porque quizá ustedes sí, usted dice, no, yo estoy firme en las cosas del Señor. Yo voy para adelante. Yo me he levantado, yo le creo, pero ¿sabe? A su alrededor hay gente que no puede. Hijos, familiares, hermanos de la iglesia. El Espíritu Santo ahora trae a tu corazón, a tu mente, a aquellas personas. ¿Por qué no claman por ellos en un momento? Y que Dios te dé la gracia para ir, quizás para llamarles y decirles, ¿sabes qué? Dios te ama y puedes volver a empezar. Él te ha perdonado. Y si alguno lo desea, puede venir acá adelante. Acá están nuestros obispos que pueden orar por usted. Tenga paz como la que tuvo Jesús en la barca, un momento. Nadie nos apura. Padre, gracias
Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, pedimos, Señor, por aquellos que necesitan de tu paz, Señor, necesitan volver a empezar este día y no saben cómo, Señor. Padre, si a ti te place, Señor, úsanos para ir, para llamarles, para animarles, Señor. Y para los que en esta mañana, Señor, han escuchado tu palabra, Señor, por los que estamos aquí, por los que han escuchado a través, Señor, también de las redes sociales, les bendecimos. Padre, y a través de esta palabra les recordamos que puedes volver a empezar, que tu pecado a Dios no le sorprende, que puedes abrir tu boca y decir: Señor, perdóname, me arrepiento, y aquí estoy, Señor. Quiero empezar a edificar en ti. Quizás por tiempo, Señor, he trabajado con mis propias manos sin tomarte en cuenta, Señor. Pero quiero edificar, Señor, a través de tus manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre.